Buenas tardes, queridos hermanos. Qué lindo es poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y en este mes de septiembre la iglesia ha optado por tener la enseñanza y los estudios bíblicos sobre la palabra de Dios. Ya tuvimos 2 enseñanzas previas y hoy nos toca hablar sobre la palabra de Dios como la luz. Así es que para iniciar, ayúdenme y acompáñenme en una oración. Señor, en esta tarde quiero darte gracias por la libertad que tenemos de poder predicar tu palabra, de poder ver la luz que tú has colocado. Y Señor, queremos pedirte que tú nos guíes en este tiempo estudiando tu palabra, Señor. Te encomendamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, estaba poniéndome a pensar cuando me dieron el título del estudio en varias cosas que hemos podido vivir como iglesias. En la iglesia Filadelfia tenemos una avanzada en el campo en Quillahorgo y es un lugar que está en la montaña y muchos tal vez han vivido esa experiencia de llegar en la noche y ver una penumbra completa, oscuridad completa. Y solamente cuando las estrellas están viéndose y cuando la luna está en su esplendor, podemos tener una claridad en lo que se puede apreciar del campo y de esa zona. Cuando no tenemos las estrellas ni la luna alumbrando en la noche en ese lugar, realmente no puedes caminar. Es difícil poder conducirte. Muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia y no queríamos ni salir de donde estábamos durmiendo. Pero hoy quería compartir un poco cuál es esa experiencia de poder ver a la palabra de Dios como una luz. ¿Y qué significa para nosotros esa luz? Empecemos con el Salmo 119, 105. Es un capítulo largo el Salmo 119 y va a decir el 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo estaba pensando cómo podemos andar en el campo. Y recuerdo muchas veces que cuando no existía la electricidad todavía, varias zonas tenían un aparatito de una lata con un trapito y un combustible. Le llamábamos mechero. Y podíamos prender eso y era la única luz que podía alumbrar el camino o donde estábamos. Ese mechero hacía que podíamos disfrutar del lugar en el que nos encontrábamos. Sabíamos dónde estaban las cosas, sabíamos cuál era la dirección correcta, sabíamos dónde estaba ubicada nuestra cama y la mesa. Y en este pasaje la Biblia nos está mostrando, realmente nos está diciendo en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Ese instrumento que me va a hacer ver y va a mostrarme claramente dónde estoy. Puede darme incluso tranquilidad. En nuestra niñez muchos hemos tenido mucho miedo de la oscuridad. Y eso es porque ignoramos qué es lo que pasa alrededor, qué hay a nuestro alrededor. Pero no termina ahí. Si vemos otro pasaje en 2 Pedro 1:19, podemos ver que también está hablando de la luz. Y vamos a ver en el pasaje de 2 Pedro 1:19, nos va a decir, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Como hace un momento dije, los niños se asustan en la noche porque no conocen alrededor, no saben lo que hay alrededor o lo que podría haber. Y esperan y desesperan que el sol salga en la mañana para que puedan tener esa tranquilidad.
Y aquí en 2 Pedro nos está diciendo que eso justamente es la palabra, una antorcha. Algunos dijeran ese mechero que nos puede ayudar a ver hacia adelante, a ver las cosas más claramente. Para andar en el camino, cuando nosotros estamos andando, necesitamos una luz. Y quería reflexionar un poquito a qué se refiere y por qué habla el pasaje de Salmo 119, 105, en lámpara es a mis pies. ¿Por qué? ¿Por qué lámpara a mis pies y no a mis ojos? Si es con los ojos con los que vemos. Este pasaje nos muestra una gran dependencia del Señor. Porque la lámpara va a ponerse a los pies para que sepamos dónde caminar, a dónde dirigirnos. Pero no podemos ver más allá. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a mostrar nuestra vida de fe, a solo esperar la voz del Señor a través de su palabra por este tiempo, para caminar. No podemos ver más allá, no sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos cuándo nos vamos a enfermar, desconocemos el futuro y vivimos por fe. Entonces este pasaje nos está mostrando que reafirma que nuestra vida debe ser en fe, debe ser confiando en que el Señor tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Es difícil confiar, ¿verdad? Pero también ese mismo versículo está hablando en la segunda parte, y lumbrera en mi camino. Ahora está hablando de una lumbrera, de algo grande, de algo que puede alumbrar completamente. No sé si ustedes han estado en una tormenta y cuando está lloviendo en la noche y aparece un destello de luz fuerte. Y cuando pasa eso, se ilumina todo y puedes ver los árboles lejos, puedes ver las montañas alumbradas, porque es ese destello que me hizo ver más allá. Me muestra la esperanza que tenemos. Cada uno de nosotros tenemos que vivir confiando en fe en cada día de nuestra vida, pero también con la esperanza de que más allá tenemos una lumbrera esperándonos, una esperanza futura y eterna. No sé cómo estamos viviendo, y al leer este pasaje que es tan sencillo, tiene un contenido tan profundo, tan profundo. Podemos ver también que al hablar de la luz en el sentido del estudio de la palabra, podemos ver una segunda faceta de la vida. Si nosotros analizamos cuál es entonces el origen de la luz, podemos ver varios pasajes que nos van a mostrar cuál es el origen de la luz, por qué debemos seguir la luz. Y quisiera leer algunos pasajes, como en Salmos 84:11, que dice textualmente: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Porque sol y escudo es Jehová. El origen de la luz es nuestro Señor. Tenemos que estar conscientes de cuál es el origen y por qué es esta importancia de estudiarla. Un pasaje más, tal vez solo para reforzar este punto de el origen de la luz en la palabra, es el que está en 1 Juan 1:5, y dice: Dios es luz, titula el capítulo. Y el versículo va a decir: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Qué bueno saber que nosotros contamos a nuestro alcance con la palabra de Dios. Pero más importante es saber que es luz y que su origen es de nuestro Señor, que representa la luz. Este origen nos va a poder mostrar y dar seguridad de lo que habíamos indicado, de que nos guía y nos da una esperanza. Tenemos que estar claros
que esa luz también que emana de nuestro Señor y que tenemos presente en su palabra, hace que nosotros también tengamos una responsabilidad, que tengamos que cumplir una función específica, es ser luz. ¿Cuál es la luz que reflejamos? ¿Nuestra luz refleja al Señor y a su palabra? Tal vez muchas veces podemos decir que no. Y por eso quería leer también un pasaje en Salmo 116, capítulo, pero en el versículo 130, en el cual nos va a decir, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Tenemos que estar contentos, porque en la iglesia tenemos maestros, tenemos predicadores, personas que muestran la palabra del Señor, que enseñan, y muchos podemos entender, muchos podemos crecer y aplicarlo a nuestras vidas. Pero también al tener este privilegio, tenemos que reflejar lo que la palabra dice, lo que el Señor nos enseña. Pero muchas veces, así como vemos en varios salmos, como en el Salmo 64, 3 dice, que afilan su espada, su lengua, lanzas cual saeta suya, palabra amarga. Muchos de nosotros no reflejamos al Señor ni a su palabra. Nuestra actitud y nuestro comportamiento, nuestro corazón, nuestras acciones, tal vez no reflejan aquello. En Proverbios 12, 17 y 18 nos va a decir, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo son tus palabras? ¿Tus palabras producen ánimo o desánimo? ¿Tú puedes transmitir esa luz o transmites oscuridad? ¿Cuál es el corazón con el que haces las cosas? La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los más simples. Pensando en esto, tengo que autoevaluarme. Tengo que pensar cómo soy yo y si estoy reflejando al Señor. Pero también la luz nos ayuda a entender, a ver. Me acuerdo que cuando estábamos en el culto de matrimonios, teníamos un juego, y nos hicieron hacer varias veces. Ese juego donde tapan a los varones, a los esposos, con una venda a los ojos, y al otro extremo ponen a nuestras esposas, ¿no? Varios de los esposos a un lado y las esposas al otro. Y les dicen que las esposas les indiquen por dónde ir. Pero ellos no ven porque están tapados, cegados los ojos. Así es que las esposas tienen que gritar y decir, vení, cuidado, esquiva este obstáculo, camina recto, anda por este lado. A veces parecía gracioso porque algunos nos golpeábamos, otros nos desviábamos, otros nos íbamos por donde no debíamos, otros nos caíamos. Algunos no llegaban de su esposa. Y cuando nos ponían solamente con nuestra esposa, qué interesante, podíamos reconocer la voz de nuestra esposa. Y cuando ella nos decía, camina recto, podíamos caminar recto. Cuando ella nos decía, gira a la izquierda, podíamos esquivar un obstáculo. Y me hacía pensar cómo nosotros vemos, porque para eso es la luz. Para eso tenemos las Sagradas Escrituras. Para eso tenemos la palabra de Dios. Para ver. Entonces, cuando oyes, comienzas a ver. Así como en el juego.
cuando escuchábamos a la esposa, nosotros veíamos, mentalmente sabíamos lo que nos estaban diciendo y a dónde ir y cómo hacerlo. Pero saben, muchas veces nosotros no estamos en contacto con la palabra del Señor, no la escuchamos, no la seguimos, no la obedecemos. Y tenemos los problemas de ese juego. No llegamos a la meta, nos tropezamos, tenemos conflictos y realmente el no ver la luz, el no estar ahí, atentos a lo que la palabra nos quiere decir, nos quiere iluminar, nos quiere mostrar, nos va a crear grandes conflictos, inseguridades, incluso desilusiones. Así es que también la palabra de Dios va a hablarte siempre y cuando tú la escuches, siempre y cuando tú la leas, la tengas presente. Me anima mucho para poder profundizar primero mi lectura bíblica, pero también mi conocimiento bíblico. ¿Cuál es nuestra responsabilidad y cuál sería nuestro ánimo para tomar esta luz que está reflejada en la palabra de Dios? Y quisiera preguntar, lámpara es a mis pies. Tenemos que ver por dónde vamos, a dónde vamos y cómo vamos. Por eso dice, lámpara es a mis pies. Nos tiene que guiar. No te preocupes de más adelante. El Señor te va a mostrar. Pero preocúpate de ahora, a dónde te está guiando el Señor. Y pregúntale, lumbrera en mi camino. A pesar de los conflictos y después de haber pasado este proceso del coronavirus, ¿cuál es tu esperanza? ¿Estás consciente de que tenemos una gran esperanza allá arriba en los cielos, junto a nuestro Señor? Y finalmente, ¿estás viviendo con temor? Puede ser. Creo que todos podemos tener miedo. Pero tenemos que saber enfrentarlo. Tenemos que saber depender de Él. Y tener la confianza de que un día moraremos junto con Él. Te animo que te aferres a la palabra de Dios. Que te aferres a Dios mismo. Pero también te animo a que tú reflejes la palabra de Dios. Que tú seas un reflejo de esa luz que nos da todo entendimiento. Que el Señor te bendiga, te muestre y aférrate a su palabra. Quiero terminar este tiempo tal vez mencionando que tal vez algún momento nos hemos sentido como en el juego, perdidos, cegados tal vez por los problemas, por las necesidades, por las circunstancias. Tal vez al caminar nos hemos tropezado y en el camino de la vida hay conflictos en todo lado. La diferencia es cómo los afrontamos. Tal vez nos hemos desviado y no estamos en el camino que el Señor nos ha mostrado y ha trazado en su plan perfecto para cada uno de nosotros. Y estamos en otra línea. Tal vez tenemos mucho tiempo en la iglesia y sabemos qué es lo que dice la palabra y también sabemos la esperanza que tenemos. Pero no estamos reflejando al Señor. Así como cuando no escuchamos a nuestra esposa en el juego, escuchamos otras cosas y mostramos otras cosas. Hay momentos en los cuales ponemos oídos sordos a una palabra que es luz, que nos ilumina y que nos muestra la mejor manera de vivir.
¿Es difícil? Sí, hermanos. Pero también tenemos que animarnos cada día, a poder depender de esa palabra, la palabra de Dios, que es luz. Depender de cómo crecer con esa palabra. Depender de la promesa del Señor a través de su palabra. Mi oración será de que ustedes, así como yo, podamos entender y aceptar que la palabra del Señor es infalible y que nos muestra lo mejor para nuestras vidas dentro de un plan perfecto. Te animo a que puedas buscar eso en su palabra, buscarle al Señor, que es luz también, y realmente gracias a Él, porque tenemos esta posibilidad, libertad de leer su palabra, libertad de hablarle, de comunicarnos con Él, y libertad de poder expresar esta bendición a otras personas, de ser luz para nuestros parientes, nuestros amigos, vecinos, para todos los que conozcamos. Sé que nos falta crecer, nos falta poder aplicar la dependencia y la fe, así como nos ha dicho el versículo 119, 105 y 130 del Salmos. David lo tenía clara. No fue perfecto, pero aprendió a aceptar y a depender de lo que el Señor le mostraba en su palabra. Aprendamos nosotros también. Que el Señor les bendiga, les cuide y les guíe, como lo ha hecho hasta ahora. Tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar. Seduce mi voz.